Palabra viva. Bien, quiere el Señor hablarnos en esta noche y disponemos el corazón para que sea Él glorificado y que sea su palabra la que corra y edifique nuestras vidas y seamos más que bendecidos. Amén. ¿Usted está listo para recibir la bendición del Señor? Amén. Acuérdese que todo empieza con disposición. Cuando uno se dispone para Dios, entonces por ahí comienza Dios a obrar. Amén. Bien, vamos a la palabra del Señor. En esta noche vamos al libro de Salmos 119 y vamos a un solo versículo, es el versículo 133. Salmos 119, versículo 133. Muy bien. Cuando haya llegado, por favor, me dice amén. Pero un amén que yo lo pueda oír aquí. Un amén con ánimo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bien, dice la palabra del Señor en el Salmo 119, versículo 133. Dice, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Yo sé que este texto le parece ya conocido, porque Dios también ha empezado a hablarnos a través de este texto ya en este tiempo. Y le ha placido al Señor de nuevo seguir en esa dirección, en ese orden, y continuar hablándonos acerca de lo que es el orden y de la importancia que éste tiene en nuestras vidas. Nosotros sabemos que el orden conviene en todo. Y donde quiera que hay orden, las cosas funcionan. Quiere decir que donde se aplica el orden, las cosas tienden a prosperar y tienden a ser mejores y a dar mejores resultados. Así que el orden es de Dios. Y nosotros vemos que realmente Dios ha establecido un orden en todas las cosas. Desde la misma creación que usted observa, usted ve el orden perfecto de Dios en todas las cosas. Y cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, encontramos que la palabra de Dios es un libro perfecto, es un libro redondo, es un libro que concuerda desde Génesis hasta Apocalipsis. Y aún con todos los autores que escribieron el libro de la palabra, y en diferentes tiempos usted ve la perfección de esta y el orden que Dios ha establecido a través de ella para que al hombre le vaya bien. Porque es la voluntad de Dios, porque los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni el propósito de Dios es nuestro propósito, porque los caminos de Dios son de bien para nuestras vidas. Y estábamos cantando hace un momento que podemos declarar las bondades de Dios. ¿Por qué podemos cantar de las bondades de Dios? Porque Dios ha sido bueno. Y porque Él sigue siendo bueno. Porque lo que Él quiere para ti es mejor que lo que tú mismo puedas pensar, querer o imaginar. Porque su plan es perfecto. Y dentro de ese plan perfecto hay un orden. Así que el reino de Dios es orden. Y todo lo que Dios ha establecido, lo ha establecido en un orden. Cuando nosotros seguimos ese orden, las cosas funcionan. Cuando andamos en orden, las cosas son diferentes. Y hay un ejemplo en la Biblia que nos habla acerca de que sí, de que el reino de los cielos es orden, en todo el sentido de la palabra. Quiero invitarte al libro de Judas, capítulo 1, versículo 9, para que veamos algo ahí que nos habla acerca de que en el reino del cielo hay orden para todo. En el nivel, en los rangos de autoridad, hay un orden también establecido por Dios. Y dice así: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. ¿Usted sabe por qué es esto? Porque el arcángel Miguel
Usted sabe que Satanás es un ángel caído, estaba por debajo de la autoridad en los cielos. Y como estaba por debajo de esa autoridad, no se atrevía a proferir maldición contra él, sino más bien que utilizó una autoridad por encima. ¿Cuál es la autoridad? La del Señor. Y por eso le dijo, el Señor te reprenda. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Que en el reino de los cielos hay un orden para todas las cosas. Hay un orden de autoridad y hay un orden por el cual Dios ha establecido que el hombre camine y el hombre se maneje. La palabra de Dios es como ese manual de instrucciones que nos dice a nosotros qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y cómo Él quiere que nosotros caminemos. Cuando nosotros lo tomamos, lo hacemos parte de nosotros y seguimos el orden que está establecido en Él, pues entonces las cosas comienzan a funcionar para la gloria y la honra de tu nombre. Nos ha hablado el Señor ya anteriormente acerca de lo que es la diferencia entre camino, entre lo que son los pasos y entre lo que es la velocidad para nosotros poder llegar a algún lugar. ¿Ok? En la pasada ocasión que estuvimos hablando acerca del orden, Dios nos habló y nos ilustró cuál es la diferencia entre el camino. El camino es el camino de la fe. Bien, Jesucristo es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Es estar en el camino. Y bienaventurado aquel que está en el camino. Y bienaventurado aquel al que se le ha revelado el camino. Bien, es el camino de la fe por donde nosotros andamos y donde nosotros transitamos. Nuestros pasos nos habla de nuestra dirección, de las decisiones que nosotros tomamos a diario que nos dicen hacia dónde nosotros vamos. ¿Correcto? Podemos estar en el camino correcto, dando los pasos correctos, yendo en la dirección correcta. Pero también nos mostró el Señor que podemos estar en el camino correcto, pero también que nuestros pasos pueden ir en una dirección incorrecta. ¿Cierto? Bien. El otro punto que Dios nos estuvo enseñando fue acerca de la velocidad. La velocidad puede indicar en el tiempo en el que usted puede trasladarse de un lugar a otro. Mientras mayor velocidad, menor tiempo. Pero la velocidad no importa mucho si el camino en el que tú estás es el camino correcto. Y si los pasos o las decisiones que estás tomando van en la dirección correcta. Si estás en el camino, si vas en la dirección, si estás dando tus pasos en la dirección correcta, no importa qué tan rápido vayas. Lo importante es que vayas avanzando. Y es que vayas un paso a la vez, siguiendo hacia adelante. Porque la carrera de la fe no es una carrera de velocidad, es más una carrera de resistencia. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que va a alcanzar el galardón no es el que anda rápido, aunque hay algunos que Dios le pone una velocidad porque quiere cumplir un propósito en ellos. Hay otros que van un poco, no tan rápido, pero siguen avanzando, siguen creciendo, siguen en el propósito de Dios. Y hay algunos que van un poco más lentos. Lo importante es que no te detengas, que no te quedes detenido, sino que avances un poquito. Hoy tú estás aquí y yo sé que de una forma u otra, al exponerte a la palabra, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, y cuando tú te expones a la palabra, ella produce algo en ti. Y yo sé que de alguna u otra forma, quieras tú o no lo quieras, la palabra de Dios va a hacer algo en ti, va a bendecir tu vida, te va a edificar y va a añadir algo que tú no tenías. O te va a recordar algo que ya tú tenías, pero que necesitabas recordar para poder seguir avanzando. Así que no te estanques. Solamente los lagos se estancan, pero Dios hace correr de tu interior ríos de agua viva para que fluyas, para que crezcas, para que no te detengas, para que sigas avanzando en el camino de la fe. Lo importante es que nuestros pasos puedan ser ordenados para que cada una de las decisiones que nosotros tomemos, no importa que sea un paso pequeño, pero que sea en la dirección correcta. Puedes dar pasos grandes en la dirección correcta,
Pero si el paso aún es pequeño y si vas en la dirección correcta, tranquilo, porque vas en el camino que Dios ha diseñado para ti. Y por eso es la importancia del orden. Y por eso el salmista decía, Señor, ordena mis pasos. O sea, ordena cada una de mis decisiones con tu palabra, para que yo pueda ir en la dirección correcta, en el camino correcto. Amén. Esa es la importancia que tiene el orden en nuestras vidas, porque nosotros a diario estamos tomando decisiones, porque nosotros a diario estamos dando pasos. Y quiere el Señor que esos pasos no sean pasos de retroceder, sino que sean pasos para avanzar, que sean conforme al diseño, que sea conforme al orden que Dios ha establecido para nosotros. Amén. Pero tenemos que saber algo, de que los caminos no son llanos, de que hay obstáculos, de que hay cosas que se interponen en el camino para que nosotros no lleguemos a esa meta, a ese propósito al cual Dios nos quiere llevar. ¿Bien? Y entonces por eso era que el salmista decía, Señor, ordena mis pasos con tu palabra. ¿Sabes para qué, Señor? Para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Ahí podemos ver nosotros que la iniquidad se convierte en un oponente, en un obstáculo para que tú no avances. Se interpone en el camino. Se interpone en el camino y hace que el camino sea un poquito más pesado. Y esta iniquidad está albergada en nuestra carne. Ustedes saben muy bien que nosotros tenemos una naturaleza. Y hay una naturaleza carnal, una naturaleza caída que por causa del pecado está en nosotros. Cuando Cristo viene a nosotros y se nos revela la verdad del Evangelio y nos resplandece la luz de Cristo y podemos confesarle por fe a Él como Señor y Salvador, sucede un milagro. Y es el milagro del nuevo nacimiento. Nace en nosotros una nueva criatura y es espiritual, creada según Dios en justicia y santidad de la verdad. Es espiritual y es Dios en ti. Por eso que en el creyente hay dos naturalezas, una carnal y una espiritual. Ahora, ¿cuál de las dos va a prevalecer? Aquella que tú alimentes más. Es necesario que esa carnal mengüe, cada día mengüe, y que la espiritual pueda crecer en ti. Porque la naturaleza carnal se opone a todo lo que es de Dios, absolutamente a todo lo espiritual. Se oponen entre sí. Más en cambio, lo espiritual sí quiere a Dios, se acerca a Dios y quiere lo de Dios y quiere glorificar a Dios. Pero existe esa lucha interna que se opone, el reino carnal y el espiritual. Lo que quiere decir es que es necesario de que se establezca el orden de Dios para que prevalezca lo espiritual en ti. Amén. Y que ese obstáculo que está en tu carne sea vencido y puedas seguir avanzando. El salmista decía, ordena, Señor, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñorea de mí. Si el salmista decía esto, ¿por qué lo habrá dicho? ¿Será que sus pasos no estaban ordenados del todo? Porque si tú pides algo, es o porque no lo tienes o porque te hace falta algo. ¿Correcto? Y si él dice, y él en esta oración dice, Señor, ordena mis pasos con tu palabra. Quiere decir que él necesitaba que Dios ordenara sus pasos. Como tú y yo también lo necesitamos. Que Dios ordene nuestros pasos. Porque nuestros pasos no están ordenados del todo. No estamos 100% ordenados. Siempre hay algo que necesita el orden de Dios en nuestras vidas. Siempre lo vamos a estar necesitando. Y nosotros necesitamos que sea Dios que lo haga en nosotros para nosotros poder seguir creciendo y avanzando. Quiere decir que si Él lo estaba pidiendo, era porque lo necesitaba. Y yo no sé si usted se quiere unir a esa oración, pero yo también me quiero unir a esa oración. Y decirle al Señor, Señor, yo estoy aquí. Ya tú me hablaste de esta palabra, yo este texto lo he leído otras veces, pero hoy me expongo de nuevo para decirte, Señor, aquí estoy. Ordena una vez más mis pasos con tu palabra, porque yo necesito que mis pasos sean ordenados. Y como el salmista lo hizo, así también yo lo hago hoy. Y le pido, Señor, ayúdame. ¿Cómo yo puedo saber si existe un área en mi vida que está desordenada? Vamos a ver. Si existe algo que está desordenado, nosotros podemos verlo por esta parte.
Mira lo que dice el texto. Dice, y que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. La palabra Señor habla de autoridad. Y donde hay autoridad, hay también alguien o algo que está sometido a esa autoridad. Cuando hablamos de Señor, es algo o alguien que gobierna. ¿Ok? Y si lo vemos, si nos vamos al estudio de la historia y todo lo demás, todos los señores tenían siervos, ¿bien? O esclavos. Así que el que pertenece a un señor es porque es un siervo o es un esclavo de ese señor. ¿Me doy a entender? Cuando hay un señorío es porque hay algo con una autoridad superior que gobierna o que dirige. Por eso, si algo está sobre nosotros, gobernándonos o tomando decisiones sobre nosotros, quiere decir que es nuestro Señor. ¿Correcto? En algo, en algún área es lo que quiere decir. Entonces, la palabra Señor indica autoridad. Cuando existe esta, excluye a los demás. Y quiero que lo veamos con un ejemplo bíblico y lo veamos en el libro de Lucas capítulo 16 versículo 13 para que podamos diferenciar esto que les quiero decir en este momento. Lucas 16, 13 dice la palabra del Señor así. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará a otro, o estimará al uno y no menospreciará al otro. Así que dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. Quiere decir que no puedes tener dos señores que te gobiernen en un área al mismo tiempo. Son mutuamente excluyentes. Si el Señor gobierna, Él es tu Señor en esa área. Ahora, si algo más te gobierna, eso, llámese como se llame, se convierte en tu Señor en esa área. ¿Me doy a entender? Por eso dice el Señor, nadie puede servir a dos señores al mismo tiempo, porque va a amar a uno. Y si ama a uno, va a aborrecer al otro. Por eso es que no podemos servir, o sea, no podemos servir, no podemos ser siervos del Señor y de las riquezas. Bien, eso nos habla acerca de lo que significa la palabra señorío. Ahora, son ambas excluyentes y no hay un punto neutro, o sea, no hay un punto medio, o es o no es, como el Señor nos enseñó, o recoge o desparrama, o es blanco o es negro, no hay un punto medio, ¿ok? O somos o no somos, o es Señor o no es Señor. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la iniquidad? La iniquidad quiere decir el pecado que está en nosotros quiere siempre tener el señorío de nuestras vidas. La carne siempre va a querer enseñorearse de nosotros. Y tenemos que tener nosotros conciencia. ¿Por qué? Porque si nosotros conocemos al enemigo, entonces se nos hará mucho más fácil vencerlo. ¿Bien? Entonces por eso tenemos que tener la conciencia y tenemos que conocer qué realmente y a quién realmente es que nosotros nos enfrentamos en este camino. Ahora, tenemos que conocer la iniquidad si queremos enfrentar a este enemigo. ¿Y por qué? Porque lo tenemos dentro, porque se opone a lo que es el orden de Dios en nuestras vidas. Las traducciones bíblicas hablan de esta palabra que viene del hebreo, que es la palabra avón, ¿ok? Que se traduce como maldad, culpa o pecado. Esta palabra avón viene también del hebreo avá, que significa doblado o torcido. Algo que se supone que tiene que estar nivelado, algo que se supone que tiene que estar equilibrado, entonces se desequilibra, pierde el orden,
se dobla, se tuerce, pierde la armonía y pierde el equilibrio por causa de la iniquidad, lo que viene del original Abón. Quiere decir que cuando viene la iniquidad se produce un desorden, un desequilibrio o algo completamente torcido a como realmente debe de estar. Bien, esta palabra trae también consigo niveles de la iniquidad, trae consigo también niveles de conciencia, de saber que el hombre, cuando el hombre peca, cuando el hombre falla, el hombre sabe en su conciencia que algo está mal, que algo no está saliendo bien. Aún aquellos que no son creyentes, aún aquellos que no profesan la fe, aún aquellos que no caminan en el camino espiritual, pueden discernir si algo está bien o no está bien, porque su conciencia misma le hace sentir que algo no está bien. ¿Sabes por qué es eso? Por causa del Abón, por causa de la iniquidad. ¿Qué provoca ese sentimiento de culpa? Que la conciencia no me deja tranquilo. ¿Amén? Bien, entonces está en el hombre, y ese nivel de conciencia, como dice la palabra, aún en las noches me enseña mi conciencia. Que Dios está continuamente hablándonos y enseñándonos acerca de que hay un camino que Él quiere para nosotros y que ese camino tiene un orden. Y que cuando nos salimos del orden nos damos cuenta. Es como cuando alguien se sale de la autopista y el vehículo sale a la acera. Y como el terreno de la acera es diferente, tiene otra textura, el vehículo lo siente. Y usted se da cuenta de una vez que se salió de la carretera. Asimismo, nuestra conciencia nos muestra, nos dice, nos redarguye de que cuando algo no anda bien. Bien, ese Abón, esa palabra Abón, nos habla acerca de cuando nos doblamos o distorsionamos lo que es bueno como Dios lo ha establecido. Así que todo lo que se desvía de las leyes de Dios, de las leyes morales de Dios, está en esa dirección. Y nosotros podemos saberlo y podemos verlo. ¿Cuándo lo sabemos? Porque está escrito. Usted sabe que en el libro de Éxodo, vamos al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 13. En el libro de Éxodo, capítulo 20, nos habla acerca de los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios fue lo que Dios estableció para su pueblo y a través de ellos guiarles y ordenarles. A partir del versículo 13 nos habla de los mandamientos morales de Dios y habla y dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahí nosotros vemos cómo ese mandamiento le dice al hombre qué cosas se salen de lo que Dios ha establecido como parte del orden que Él quiere que el hombre tenga en su vida. Y así como esta porción, nosotros vamos a encontrar en toda la palabra cómo Dios dirige y cómo Dios da el mandamiento por el cual Dios quiere que el hombre ande caminando. Hay una forma de nosotros saber que algo se sale del orden de Dios. Y esa es la bendita y santa palabra de Dios. Romanos 3:20 dice lo siguiente: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cómo nosotros sabemos lo que es pecado? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Si no es por medio de la ley. Si nosotros no tuviéramos una ley que dijera, por ejemplo, hay una ley de tránsito, y esa ley de tránsito establece de que cuando el semáforo está en rojo significa algo y que debes hacer algo. ¿Qué debes hacer cuando ves el semáforo en rojo? Detenerte, ¿correcto? Porque tú sabes que el rojo es la señal y te está diciendo que te detengas. ¿Por qué lo sabes? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice esto?
Porque rojo significa peligro. ¿Pero por qué más? ¿Por qué usted sabe que en rojo hay que detenerse? Porque lo dice la ley. ¿La ley de qué? De tránsito dice que en rojo usted se detiene. ¿Verdad que sí? Ahora, si la ley hubiese sido escrita diferente y el que escribió la ley le da la gana de decir que es en verde que hay que detenerse y le escriben así. Cuando usted ve el verde, ¿qué quiere decir el verde? Deténgase. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. ¿Qué es lo que quiero decirle con esto? ¿Cómo usted diferencia entre aquello que se distorsiona, entre aquello que se va al abón, y entre aquello que se mantiene en el orden? Simplemente por la ley, por la palabra. Porque nosotros no supiéramos qué está bien y qué está mal si no se nos fuera entregado la palabra. Y eso es lo que dice, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Muy bien, ¿me doy a entender hasta aquí? Por conocer la ley, nosotros sabemos qué agrada a Dios y qué no agrada a Dios. Por conocer la palabra, usted sabe qué le acerca a Dios y qué le aleja de Dios. Por conocer la palabra, usted va a poder entender qué está dentro del orden de Dios y qué también está fuera del orden de Dios. Así que por la palabra nosotros podemos discernir, porque la palabra es esa vara de medir, es ese canon, es esa regla que Dios ha establecido para que nosotros caminemos en ella y nos mantengamos en su orden. ¿Amén? Muy bien. Entonces, vamos al libro de Salmos 119, versículo 105. El Salmo 119, versículo 105, nos dice lo siguiente. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una lámpara que ilumina el camino por donde debemos de andar. Aquel que se hace de ella y aquel que anda con ella, entonces no tropezará, sino que verá claramente por dónde debe de caminar. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando se va la luz y se apagaron todas las luces, usted no tiene nada de luz, usted fácilmente puede chocar con cualquier objeto en el camino. Ahora, para usted poder saber qué es lo que hay en el camino, debe de encender la luz. Y cuando se enciende la luz, se disipan las tinieblas. Asimismo es la palabra de Dios revelada al hombre. Cuando la palabra de Dios la tenemos, cuando tenemos la palabra de Dios como lámpara, ella nos muestra el camino por donde debemos andar. Y podemos decir, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bienaventurado aquel que tiene la palabra de Dios como lámpara. Y bienaventurado aquel que no solamente la tiene, sino que la usa también para iluminar su camino. Amén. Luz para mis pies es la palabra de Dios. Marcos 13:31. Vamos a ver algo que es determinante, que nosotros sepamos y entendamos. Marcos 13:31 dice lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Todo se va a cumplir, podrá pasar todo, pero hay algo que no va a pasar y que se va a cumplir. Esta es la bendita y santa palabra de Dios. La palabra de Dios nunca cambia, sino que permanece siempre firme. Y ni aún una tilde de ella va a pasar sin que se cumpla. Todo lo que está en la palabra se va a cumplir. Ese cielo y esta tierra que usted ve va a pasar. Su palabra nunca pasará. ¿Qué le dice esto a usted? Que ella es eterna, que ella es más en cambio la que sostiene todas las cosas. Porque por su palabra fueron hechos los cielos
y la tierra. Y aún esos cielos y esa tierra van a pasar, pero su palabra no pasará. ¿Quieres estar en un fundamento firme y un fundamento seguro? El único firme y seguro es la palabra de Dios. Ella muestra el orden que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Ahora, sabiendo nosotros esto, sabiendo nosotros que la palabra es la que me dice qué anda bien, qué no anda bien, y si me doy cuenta de que hay algo que en mi vida necesita ser ordenado, ¿cómo yo entonces puedo empezar a ordenar mis caminos? ¿De qué forma lo puedo hacer? Ya me di cuenta de que necesito. Ya porque la palabra se me reveló, me ha hecho entender de que yo necesito el orden de Dios en mi vida. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo lo alcanzo? Vamos al libro de Salmos, capítulo 119, versículo 9. Y vamos a ver qué dice aquí la palabra. Comienza a darnos el consejo para que nosotros alcancemos establecer ese orden en nuestras vidas. Y dice lo siguiente, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo puede el hombre limpiar su camino? Con guardar la palabra. La palabra es la clave. La palabra es la que ordena. Muy bien. Salmos 32, versículo 5. Salmos 32, versículo 5. Dice lo siguiente. Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Aquí la palabra iniquidad viene del original avón. ¿Ok? Y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Por qué? Porque hemos visto que es la iniquidad la que tuerce nuestro camino. Porque en ella está el errar, está el tomar el camino que es incorrecto delante de Dios. Pero cuando tú reconoces que hay algo que necesita ser ordenado, ya tú sabes por dónde viene. Y es porque la iniquidad, el avón, trajo distorsión, torció el camino, torció el trillo, me hizo doblar, me desvió del camino, me hizo tomar decisiones, me hizo dar pasos en una dirección que no necesariamente era la dirección que Dios quería para mí. Toda mala decisión tiene consigo una consecuencia. Toda buena decisión también tiene consigo una recompensa. Si Dios nos hiciera pagar a nosotros por todas nuestras malas decisiones, ¿qué sería de nosotros? Pero qué bueno es Dios, que es grande en misericordia y que nos da la oportunidad de que nosotros confesemos. El siervo decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Porque sabiendo que no estaba bien, cayó con su boca y no confesó delante de Dios su iniquidad, su avón. Pero cuando confesó, cuando sacó de sí y reconoció su pecado, su avón, su iniquidad,
y le pidió a Dios que le perdonara, entonces ahí comenzó a reverdecer. Cuando la palabra de Dios nos muestra un área de nuestras vidas que por causa del avón ha sido distorsionada, ha perdido el orden, Dios no te deja con la culpa y Dios no te deja sin una solución. Porque la palabra de Dios no viene a nuestras vidas para acusarnos. La palabra de Dios viene a nuestras vidas para redarguirnos. Para que el hombre de Dios, para que la mujer de Dios se vuelva a Dios y pueda decir: oh Dios mío, este avón, esta iniquidad que está en mí, me hizo torcer el trillo, me hizo desviarme del camino. Pero qué bueno es Dios, que nos da la oportunidad de que nos acerquemos al trono de la gracia y que nos presentemos delante de Él y que podamos con nuestros labios y con la sinceridad de nuestro corazón reconocer que nuestro pecado nos ha alejado de Dios, que nuestro pecado nos ha sacado del orden de Dios, que nuestro pecado nos ha desviado y nos ha distorsionado del plan que Dios tiene en un área de nuestras vidas. Pero cuando hacemos esto y decimos: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, porque no importa donde la quieras esconder, Dios lo sabe todo. ¿Acaso habrá algo que tú le puedas esconder a Dios? Si aún no está la palabra en tu boca y Dios ya sabe lo que tú vas a decir. Si aún no está el pensamiento formado y Dios ya lo discierne, no hay nada. Entonces, ¿por qué encubrirlo? Si Él nos está dando la oportunidad de que lo confesemos y que le digamos: Señor, ordena mi vida con tu palabra, para que esta iniquidad no se enseñoree de mí. Y así dijo el salmista: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Quiere decir, no encubrí mi avón. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Luego de eso dice: Selah, pausa, reposo, paz, tranquilidad, Selah. Porque cuando no estamos en el orden de Dios, no estamos en el Selah de Dios. La iniquidad lo único que trae es intranquilidad, distorsión, sentimiento de culpa. Y la iniquidad solamente se convierte en un obstáculo para que no avancemos. Pero qué bueno es Dios, que hoy por su palabra me dice: Señor, está ahí, ya lo conozco, sé cómo opera, sé lo que pasa y sé también que tengo una solución, que eres tú, Jehová. Que me puedo acercar a ti y te puedo decir: Señor, mi pecado te declaré. Y me humillé delante de ti y te pedí perdón y tú perdonaste mi maldad. Y lo echaste al fondo del océano, porque ese es nuestro Dios. Por eso entonces yo también confesaré mis transgresiones a Jehová, porque de una u otra manera también le he fallado a Dios. No por mí, sino por el pecado que mora en mí. Porque el espíritu que está en mí quiere lo de Dios, pero mi carne no quiere nada de Dios. Y me desvía del orden, y me saca del orden, y me desorganiza. Aún le tengo a Él. Por eso es que no me cansaré de decir, de cantar, qué bueno ha sido Dios conmigo. Porque mereciendo muchas cosas, Él no me ha pagado conforme a como yo merecía, sino que ha tenido de mí misericordia y ha sido bueno conmigo. Y
y ha sido bueno con mi casa. Y me ha mostrado sus bondades en la tierra de los vivientes, no siendo yo tan bueno como Él quisiera que yo fuera. ¿Ha sido Dios bueno contigo? No te canses de cantar las bondades de Dios. Pero sabes, tal y como nos enseña la palabra, porque la palabra de Dios, Dios no quiere que nosotros pequemos, pero nos dice: hijitos míos, estas cosas se las digo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Acércate confiadamente al trono de la gracia, porque hay solución, porque la voluntad de Dios es que camines en su orden, es que ordene tus pasos con su palabra. ¿Para qué? Para que Él sea el Señor, para que Él gobierne sobre tu vida y que ninguna iniquidad se enseñore de ti. Cuando Cristo sea el Señor, entonces habrá orden. Y cuando haya orden, habrá bendición. Y las cosas fluirán. Y vas a ver cómo el camino se te va enderezando. Y vas a ver las cosas que antes no pasaban, comienzan a suceder. Y vas a ver cómo comienzan a suceder milagros en tu vida, por cuanto el orden de Dios ha llegado a ti. Tenemos la oportunidad de hacer lo mismo en este día. Señor, mi pecado te declaré. Y no encubrí mi avón, sino que lo confesé delante de ti, y tú perdonaste mis transgresiones y me libraste de mi maldad. Por tanto, yo puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y puedo discernir qué es lo bueno delante de Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8, nos dice así: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oh hombre, Él te ha dicho ya qué es lo bueno. Y Él te ha mostrado hoy que toda distorsión de lo bueno es por causa del avón, es por causa de la iniquidad. Pero Él también te ha marcado el camino para que seas restaurado y seas ordenado en tu vida. Y el principio es el mismo, es humillarte delante de Dios. El que se humilla, Dios lo exalta. La clave está en la humillación y en la confesión y en reconocer que grande y fuerte es Dios y que el único que puede ayudarme en mi camino es Él. Por tanto, humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Reconoced vuestro avón, confesar y pedir perdón, y el Dios de los cielos te restaurará y te mostrará su camino, te revelará su palabra, y su palabra va a iluminar tus pasos para que ellos vayan en la dirección correcta. Estar en el camino correcto, dando los pasos correctos, me llevará al destino que Dios tiene diseñado para mí. Y Dios tiene un orden perfecto en todas las cosas. Cuando Él comienza a mostrarlo, cuando Él comienza a hablar, es porque Él quiere que nosotros estemos en ese orden. Y que Él quiere también darnos a nosotros la bendición de poder andar nosotros en el orden de Dios. Así sellamos este tiempo con la misma palabra con la que comenzamos, al decir lo que dice en el Salmo 119, versículo 133. Y este es un salmo que está brotando de parte de Dios en nuestros corazones para que continuamente lo podamos decir con nuestros labios. Y le podamos decir al Señor: ordena mis pasos con tu palabra y que ninguna iniquidad
se enseñoree de mí. Amén, amén. Dale aplauso al Señor. Dale aplauso al Señor. Digno es Él, digno es Él. Digno es Él. Dios es bueno. Él nos muestra las cosas y también nos muestra el camino para poder ordenar nuestras vidas y mostrarnos su salvación. Amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.